Licenciado Roberto Ruiz Díaz. Bienvenido, buen día. Yo les pongo un ganchito porque yo sé quiénes desde el inicio decían no. Pero ahora, según lo que vi ayer en la tarde en las redes sociales, ahora todos quieren derogar el proyecto sin conocer, pareciera, y muchos de ellos abogados, que legalmente esto no procede. Entonces, lo que en este momento está insistiendo en querer hacer la Asamblea Nacional de Diputados y las denuncias de que cerraron el periodo, de que no sé qué, legalmente puede la Asamblea o no, es parte del show mediático rumbo a las elecciones, porque saben que lo que ha ocurrido los ha golpeado y que probablemente no regresen a la Asamblea Nacional. ¿Usted cómo evalúa esta situación, licenciado? Buenos días. Mira, es como dice el dicho, ¿no? De arrepentidos está lleno el purgatorio. Ahorita todos saben que están en el purgatorio y han llegado ahora a tratar de venderle a la ciudadanía luego que tuvieron un momento especial y específico para defender la posición que el pueblo panameño había estado manifestándose desde un principio, que era en contra de este contrato. Muchos de esos diputados que hoy se están dando golpe de pecho se ausentaron del debate, se ausentaron de participar, fueron cómplices. O sea, no fue que ellos se abstuvieron porque no estaban en contra, porque si hubieran estado en contra, hubiesen estado en su curul, hubiesen utilizado sus 30 minutos que tenían derecho para oponerse y por lo menos alargar el debate. Pero salir ahora a decir que vas a derogar la ley en forma demagógica porque no se puede, legal ni constitucionalmente lo puede hacer la Asamblea Legislativa, porque está claramente establecido. El artículo de la Constitución, el 159, en el numeral 15, solo le permite a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar, no le permite suspender ni siquiera derogar el contrato de ley si no estás de acuerdo con tu contraparte. Porque mucha gente pierde de vista de que realmente no estamos frente a una ley, estamos frente a un contrato que tiene la condición de ley porque el constituyente estableció que para aprobarlo requería pasar el tamiz de la Asamblea en la cual no puede hacerle cambios ni modificaciones. Entonces es realmente un formalismo. Entonces tú no puedes decir que esta es una ley que es aplicación general, que te la aplican a ti, me la aplican a mí, como para decir, como la ley Chorizo se puede echar para atrás. No, esto es un contrato que creó derechos subjetivos para la empresa. ¿Sería inconstitucional lo que haga la Asamblea? No, es que si lo hace ahora, volvemos al tema, cae en una inconstitucionalidad porque no está dentro de sus facultades lo mismo que la convocatoria que se está haciendo al referéndum. Es la misma situación. Pero antes de ir al tema del referéndum, volvamos al tema de si una ley puede echar abajo un contrato ley y lo que puede significarnos que tomemos ese camino, porque usted ya es el enésimo jurista que nos habla en esa línea. Y le añado que algunos, y siempre cito al señor Noriega porque fue así claro y directo, el presidente debe decirle al país que él no puede derogar un contrato ley. ¿Usted cree que primero el presidente debe sincerarse? Y segundo, ¿a dónde llevaría el escenario de la Asamblea que ahora dice suspendo, llevo a consulta, etcétera? ¿A qué escenario nos llevaría tomar ese camino? Mira, la Asamblea está jugando un rol político. Están tratando de lavarse la cara después de la trastada que hicieron. Y ellos tienen que aceptar. O sea, la primera aceptación que tienen que hacer es que no leyeron el contrato. Porque no lo leyeron. Y algunos lo aceptaron y ofreciendo disculpas por eso. Y algunos lo aceptaron. Pidieron perdón. Pidieron perdón, pero por haber votado o por no haber leído el contrato. Porque ese es el tema. Porque la discusión va... Mira, las formas de terminar este contrato están establecidas en el propio contrato ley. En la cláusula 47 hay 8 formas de terminar este contrato. ¿Cuáles son esas 8 formas? Vamos a ilustrar en ese aspecto. ¿Cuáles son las 8 formas? Mira, porque ya tenemos un contrato. La vamos a leer aquí, mira. Terminación del contrato. Habla 47ª. 1. Por la expiración del término pactado. 2. Ese no cabe. Abandono de conformidad con la cláusula 45ª, que es el caso de que la empresa abandone, pero tiene que hacer un anuncio 2 años antes. Ese tampoco aplica. Resolución administrativa del contrato, que lleva un procedimiento en el cual se establece al final que tenemos que pagarle a la empresa la diferencia entre el 100% del valor del libro y el 75% del valor de mercado. ¿Esa resolución administrativa vendría del Ejecutivo? Del Ejecutivo, Okay. pero tendría que caer. Cara. Pero esa tiene unas cláusulas allí para determinar a dónde llegamos. Porque yo siempre he planteado, casi todas, para terminar, terminamos pagando. A ver, la cuarta. La cuarta, terminación por incumplimiento sustancial del Estado, que es en el caso de que el Estado incumpla algo a la empresa minera y ella puede invocar
esa tampoco en este momento. Renuncia expresa de la propia concesionaria, que ella decida renunciar porque está perdiendo las acciones, se le vinieron al piso y... Que y ya más se le lo- vinieron. Bueno, ya más se le lo que- vinieron, pero no creo que aplique en este momento, porque este es Tanto la lo- gallina de los huevos de oro. Exacto, La sexta. y tanto lo que le ha costado que no lo va a hacer. Tenemos el mutuo acuerdo entre las partes, que llegaran a una negociación y determinar, bueno, me das tanto, te pago tanto, cuánto me debes, que puede ser una solución salomónica si la empresa tuviera Exacto, la intención. que las dos partes estuvieran Pero igual de ahí acuerdo, perdemos, ¿no? Tuvieran el licenciado. mismo interés. No, es que Ahí todo. perdemos. La séptima. El rescate administrativo. El rescate administrativo es el que yo he dicho, si yo soy el presidente de la República, tengo esta situación en la calle, esa es la única que me permite tomar una acción unilateral por el interés público que está establecido ¿Cómo allí. funcionaría ese rescate administrativo? O sea, lo que hace es que simplemente se le comunica que el Estado va a rescatar o va a hacer suyo el contrato administrativo. Pero eso lleva cláusulas de indemnización. El Estado tiene que contratar un banco de inversión, la empresa otro banco de inversión, y ellos van a determinar el valor del mercado de la afectación a la ¿Cómo cuánto nos empresa. costaría aplicar el rescate administrativo? La séptima opción para Y en culminar el tiempo contrato. también, ¿cuánto? No, ahí establecen los tiempos, porque si los dos bancos de inversión no se ponen de acuerdo o hay una diferencia superior al 20%, se tiene que contratar a un tercer banco de inversor que es el que va a dirimir. A vuelo de pájaro, un costo aproximado que nos pudiera costar irnos por el rescate administrativo. Es que es difícil. ¿Sabes por qué? Porque al contrato no le pusieron valor. Yo como director de contrataciones públicas le pregunto en un tuit a Publio de Gracia y al viceministro, oye, dime cuánto es el valor, porque para contratar directamente tú tenías que decir cuánto es el valor para ver la competencia de quién te autoriza la contratación pública. Y no hay. Por eso que yo hice el ejercicio de ver el punto donde está, que es la cláusula 54, de el pago de los timbres fiscales. Porque el pago del timbre fiscal te dice que tú tienes que pagar un De acuerdo al valor. balboa por cada 1000 balboas de contrato. ¿Y cuántos timbres El tiene? timbre, el timbre fiscal es de $150.000 nada más, porque hasta en eso perdimos como Estado. Y cuando yo hago el ejercicio de convertirlo, este contrato vale $150 millones. Oiga, Esa opción tampoco es tan viable porque hay cosas que están en abstracto, No, licenciado. pero eso, cuando buscas la forma, porque tú tienes que buscar, yo tengo que buscar la forma de Claro. cómo proteger el Estado. Claro. Y para mí esa es una referencia. ¿La octava cuál pero, es? Pero cuando ves la discusión, ellos van a argumentar pero es que ese no es el valor porque yo a ti te estoy dando 375 millones, ¿cómo va a ser 150? Pero Pero, es que no está- pero eso fue lo que se Eso estableció fue lo y que esa se es mi estableció. referencia. Siento que queda como a la interpretación. No, pero claro, bueno, esa ¿por qué? sería la séptima. ¿La octava cuál sería? Nos falta una. La octava es la principal y la que le tienen miedo los diputados, que es la anticorrupción. explique En esa. caso, esa se aplica la cláusula 55 del contrato que establece el tema anticorrupción, Ajá. que señala claramente que si la empresa, sus afiliadas, sus ejecutivos, sus representantes, sus abogados, cualquiera, los voceros, los estos que salen por ahí por los medios, ofreció dinero, dádiva, donación o cualquier tipo de regalía a alguna persona que tuviera relación con la aprobación de este contrato, el Estado puede rescindir sin tener que pagar indemnización alguna. Esa es más Oiga, fácil. pero ese es un hoyo negro. ¿Cómo saber si eso es así? Es más, los propios diputados, muchos de ellos lanzaron el reto al señor Vigil, Que fue quien- que fue el estuvo que hablando. dejó abierta la posibilidad de que eso hubiera Bueno, sucedido. ahí es donde yo hablo que puede salir un corrupto patriota, Mostrando billetes como... como hizo Afú, ¿Como hizo Afú? o como Díaz Herrera en su momento. O sea, tiene que salir de repente esa persona. Y aquí yo le digo, mira, yo hasta la solución se la doy para ese que se vaya a atrever. ¿Cuál Aquí es? tuvimos el caso de Brecht. A Ravelo, con delación premiada, no le pasó absolutamente nada y él nos dijo qué fue lo que pasó. Ah, entonces a alguien le demos delación premiada. Le damos delación premiada y que nos Oiga. cuente y sabe el favor que le va a hacer el Estado porque Pero, no le va a pero pagar. sabe algo, Sí, perdón, no disculpe. solamente dejemos este tema de corrupción a la clase política, licenciado. No, porque es que acuérdate que quien tiene que invocar la cláusula es el gobierno. Sí, exacto. O sea, los que estarían señalados Sí. son los que tienen que señalar. Ahora, le Pero pregunto- mira, hay le que, pregunto- hay que serle franco al ciudadano. Esto nos va a costar. Lo del referéndum, yo lo resumo así. El presidente simplemente nos quiere hacer cómplices de su irresponsabilidad. ¿Qué quiere decir? El día de mañana el pueblo aprobó que se rechace el contrato y él va a decir, bueno, el soberano habló, el contrato se tiene que rescindir, pero le tenemos que pagar. Y lo que tengamos que pagar fue porque ustedes decidieron, pueblo, ustedes fueron los que decidieron que... Entonces, él lo que está buscando es un cómplice, porque tenemos un tema en la Corte que debe salir. Entonces, me imagino que usted se suma a las voces que dicen, calma, la salida es la Corte.
Pero que la Corte no se demore 20 años nuevamente. No, supongo. definitivamente la Corte tiene una responsabilidad histórica en este tema. Y es como, y también yo le digo a la gente, ojo, la celeridad de la Corte no significa que necesariamente decrete una inconstitucionalidad. Puede decretar una constitucionalidad que sí va a levantar al pueblo mucho más. Y Oiga, eso es lo que se quiere evitar en estos momentos. Don Herman Byrne nos pone sobre la mesa, el escrito es bastante largo, aunque lo mandó en pequeños mensajes, es muy largo, trato de resumirlo, pero él dice, expropiar la mina. Y pone previas precondiciones. Una, declarar inconstitucional el contrato, expropiar los bienes de la mina, compensar a la minera, ofrecerles en primera opción un contrato de manejo de la mina, formar una junta directiva similar al Canal de Panamá. ¿Algo así es viable? No está en el contrato ley. Ninguna de esas figuras está en el contrato de ley. Ah, La sí. expropiación Ahí- está en la Constitución. Pero ahí está el detalle. nosotros tenemos que entender que hace 15 días, antes del 20 de octubre, el pueblo panameño, por medio del Estado y el gobierno, tenía el sartén por el mango para tomar cualquier decisión en donde se podía pelear y tener todas las opciones Antes de la firma. ganar. En menos de 24 horas, al día 20, todo cambió. Es y decir, el, que y el todo- presidente le entregó el mango del sartén a la empresa y con este contrato blindado por todas partes, porque ni siquiera nuestros negociadores y los abogados de la empresa incluyeron la cláusula de negociación o renegociación del contrato. O sea, ni siquiera hay una cláusula para eso. Es decir, licenciado, que la oportunidad de haber corregido esto la tuvimos luego que la Asamblea lo aprueba y que va a la Asamblea. En ese interín, si no hubiese sido tan rápido, esa era la gran oportunidad. Ahora, ya no podemos echar para atrás. Exacto. Ya eso pasó. En este momento hay 8 opciones que usted nos acaba de detallar y explicado rápidamente que las establece el contrato de la manera de poder solucionar este tema. Hay una película nueva en Netflix, El negocio del dolor, inspirado en la historia de Lisa Drake, Sí. implicada en un delito farmacéutico gigantesco, donde se volvió multimillonaria en un abrir y cerrar de ojos. Fentanilo de por medio, a Menos de un propósito. año. Pero se atrevió a denunciar. Estuvo 1 año y medio detenida, pero es ese corrupto patriótico que pudiéramos llamarlo de esa forma. Viendo este escenario, que no sé cuán factible sea que tengamos un corrupto patriótico en fiestas patrias, by the way, está en la Corte Suprema de Justicia una serie de denuncias presentadas y fue admitida una o varias, o no sé si todas, pero ya está admitida por la Corte Suprema. La Procuraduría de la Administración debe emitir un análisis, un comentario al órgano judicial. Pero por el otro lado, ya en la Asamblea fue presentado el proyecto de ley para impulsar este tema del referéndum. El tribunal ha dicho, no podemos. Ernesto Pérez Valladares acaba de emitir, sacó un tuit que me llamó muchísimo la atención acerca de la postura, básicamente, del Tribunal Electoral en relación a este tema, que dice así: la actitud del Tribunal Electoral y su comparecencia pública no es la que el país necesita. Pudieron haber dicho que estaban a la espera de la ley autorizando el referéndum y no la posición antagónica y negativa. El tema es que varios expertos han dicho que por la vía de referéndum no es la vía para solucionarlo, porque tendríamos todas las de perder si la empresa se va a un arbitraje internacional y que deberíamos esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su postura? Bueno, tocaste varios temas, vamos de atrás para adelante. Primero, la posición del Tribunal Electoral fue la correcta, la legal y la constitucional. Que algunos quieran lavarse las manos o utilizar al Tribunal Electoral para que le lave la cara, en este mensaje de Pérez Valladares, eso es lo que busca, porque él estaba apoyando el tema minero. El Tribunal Electoral está claro, la Constitución establece en qué situaciones y en qué momentos tú puedes convocar un referéndum. Reformas constitucionales, el tema del Canal de Panamá, el tema de los municipios, que incluso incluye el tema de los cabildos. Y la propia normativa del Código Electoral en el 485 y 487 se reafirma nuevamente. ¿Qué caería allí? Cuidado que van a tener que modificarle al Código Electoral para permitirle que haga esto. Entonces, ¿sabes lo que es tocar el Código Electoral de nuevo? Y en este momento, En este tiempo. Es una irresponsabilidad. O sea, el gobierno está buscando cómplices. En vez de, mira, el presidente tiene que salir al país y decirle, señores, obré mal. Y lastimosamente, la responsabilidad que vamos a tener como Estado es esta y esta. Para poder echar atrás, esto es lo que nos va a costar. Lo único que tenemos que nos puede ayudar es
un fallo de la Corte Suprema, que no nos va a evitar un reclamo, porque las cláusulas de arbitraje están allí. Ojo, la cláusula de arbitraje es la 46, que señala las diferentes formas de arreglo en el tema de los conflictos que haya, y hace una salvedad, salvo temas que traten de la integridad de la Constitución. Oiga, parece que estuviéramos en sintonía porque, fíjese, yo no demerito en nada a los diputados ayer que por diferentes razones ofrecieron disculpas, pidieron perdón, etcétera. Ya sea porque no estuvieron, porque votaron a favor, porque no leyeron, en fin, usted oyó ahí de todas, pero asumir esa postura no es fácil, ni siquiera, oye, en una relación amical o de pareja, es tan difícil pedir perdón, así que yo no demerito eso. Pero fíjense que ahora que usted lo dice, aquí que hemos hablado de que, oiga, dialogando nos entendemos, hablando se entiende la gente, le hemos dicho también, oye, si se comete un error o el Ejecutivo cometió un error, diga, hey, lo siento, cometí un error, pero que en ese sincerarse se gana más que tratar de buscar soluciones, porque pongo ahora otra cosa sobre el tapete. Usamos argumentos políticos y a veces politiqueros en un tema que es sumamente sensible. Y técnico. Y técnico. Por ejemplo, oye, los que antes pedían referéndum ahora no quieren referéndum. Y el referéndum es la salida. Entonces, cuando yo busco las declaraciones de la gente que pidió referéndum, y mire, entre estos incluyo a Suntrax, con los que yo no tengo un problema. Algunos de sus dirigentes tienen problema conmigo. Y no sé por qué todavía. Pero en fin, ellos dijeron referéndum, pero antes de la firma del contrato. Es que todo el mundo Martín pidió, Torrijos lo dijo antes de la firma del contrato. Consúltenle al pueblo antes de aprobar esto. Es como, mira... ¿Y qué diferencia hay entre el antes y después para que también les quede eso claro? Es como el proyecto que el presidente de la Asamblea quiere presentar para suspender. Eso es decretar una vacatio legis. Las vacatio legis se decretan antes de la entrada de vigencia. ¿Qué es eso? Háblanos en español. La suspensión. Es cuando determinas que la norma no va a entrar a regir hasta el próximo año. Por ejemplo, el código que se aprobó, el Código Civil, va a entrar a regir posterior. Eso se denomina vacatio legis. Pues, ni siquiera de manera transitoria, un artículo transitorio, ¿no es viable? No es viable porque ya la norma entró en eficacia. Nosotros ya la ley existe. Entonces tú no puedes venir ahora y decir, espérate, la ley ya no la vamos a aplicar ahorita, sino que vamos a suspenderla hasta cuando la Corte falle. O sea, eso no funciona. O sea, estamos tratando de apagar el fuego que iniciamos con más fuego. O con gasolina. ¿Qué sería y lo cometiendo recomendable? más ilegalidades. O sea, porque nos estamos rodeando, y es lo que yo planteo, que el gobierno lo que ha hecho es, ha ido encerrándonos en que el tema sea netamente jurídico para que la población se olvide de que hay un tema ambiental y un tema económico de por medio en donde el Estado termina pagando. Lo recomendable ahorita, a las 8:32 minutos, la vía más correcta para tratar de solucionar este tema, y no sé si de una manera u otra calmar el clamor social que está en nuestras calles y que ya tiene a nuestra economía golpeada. Que no le cueste al Estado que salga una persona, si hubo corrupción, y lo diga. 2, esperar el fallo de la Corte Suprema, que no necesariamente va a salir en 1 o 2 semanas. O sea, los dos, mire, porque es que es el tema, ahorita los dos procuradores tienen que emitir opinión. Cuidado y encontramos opiniones contrarias, porque a la demanda de la magistrada López le tocó el procurador Rigoberto, Así es. y a la demanda del magistrado Arrocha le tocó, fue el procurador Caraballo. Ellos pueden tener opiniones completamente contrarias. Así que tenemos esa responsabilidad de que tiene que agotarse los términos para el tema de que la Corte no funcione. Y esto de la sesión permanente de la Corte, que muchos han dicho aquí también, ¿es válido para aligerar No, este proceso? porque los términos están establecidos en la ley. Okay. Tienes 10 días hábiles para emitir opinión, tienes 10 días hábiles para los terceros participen, y en medio de eso tienes 3 días que publicar en un periódico el anuncio para que se vaya. Don Francisco Bustamante. Luego de eso tienes la posibilidad de convocar a un pleno extraordinario y declararte en sesión. En esa etapa. Después que pasa ¿Eso cuánto demoraría? Después que terminen estos tiempos. 3 meses, el próximo año, de aquí a diciembre. Finales de noviembre puede estar un fallo. En un tiempo prudente. En un tiempo ajustado a que la verdad quiera. O sea, no acelerado, sino prudente. Sí, se declara en sesión permanente cuando los términos lo permiten. Sí, porque acuérdate que ahorita, como tenemos una semana irregular de días inhábiles, esos no van a contar para los días. Entonces tú tienes 10 días hábiles, que son 2 semanas, así que estamos hablando de la segunda y la tercera semana de agosto. Claro. De noviembre, para que luego en la última semana entres. Digo, nada impide que ya la magistrada,
que tiene la primera ponencia esté trabajando ya en Nos un ahorramos proyecto. la plata quizás del referéndum. No, para pero no sí, invertir en pero- algo que a lo mejor no va a poder fluir. Pero Oiga, es que el mejor referéndum lo tienes en la calle y no te está costando Bueno, nada. no para necesariamente, los efectos. Ahí yo no licenciado. coincido. No necesariamente. Mire, a mí me encanta hacer esto porque quizás para usted, para muchas personas que manejan este tema como abogados, por eso le decía que explicara qué es. Por nosotros los periodistas podemos saberlo, pero el que va en el taxi, el que está ahorita mismo viendo el programa, queda como perdido. Necesita Entonces, una orientación. Usted necesita empaparse y orientarse y por eso tiene que ver programas como Radiografía para que precisamente su conocimiento cultural avanza y no se deje manipular de los malos políticos. Oiga, una propuesta adicional que presenta Francisco Bustamante, rapidito, que estamos pasados de tiempo, que ante la situación que tiene la empresa en este momento en la bolsa de valores, es buen momento para que el gobierno le proponga, renegociemos, se suspende el contrato y se busca una asociación APP. Es que por eso, vamos a las cláusulas de la 47, donde está un mutuo acuerdo. Nosotros pues llegamos a un mutuo acuerdo, Podría nos ser. sentamos y vemos, por eso digo, es igual que se le caiga todo el valor de mercado de ellos y ellos siempre digan, hey, mejor abandono o renuncio a la concesión. O buscamos otro acuerdo. Hombre, gracias, siempre orientador escucharle.